Sanchi, yo comienzo en dinámicas terapéuticas hace más de 10 años. Comienzo con dinámicas de energía, de manipulación del campo electromagnético similar al Reiki. Ya hay un método personal realizado en maestrías en distintas áreas. Y sofrología, que es ensoñación dirigida. Me especializo en terapia transpersonal, donde la cuestión es más que por qué me pasa algo, para qué. En este área se contempla la espiritualidad, la vocación, las emociones, el sistema de creencias. Entonces la persona se ve contenida en un todo. Este es el concepto holístico, ¿no? Que tiene que ver más allá del psiquismo. Y es un área, está dentro de una de las áreas de la psicología. Actualmente me estoy especializando en bioneuroemoción, donde el síntoma es el que define el trauma sin resolver, una emoción sostenida en el tiempo que no tiene la capacidad de liberarse, de comunicarse, y que se vive en aislamiento, sostenida en el tiempo, va a generar un diagnóstico. Actualmente entonces estoy trabajando con personas con enfermedades. Una de las herramientas que yo utilizo para el autoconocimiento, porque entiendo que una persona que se conoce ya no necesita de una terapéutica constante ni de la codependencia terapéutica. Una persona que se conoce es libre y sabe hacia dónde actuar porque está en conciencia de quién es. Ha sido el nombre de la persona. Todos tenemos un nombre, lo que nos singulariza. Y esta es la herramienta que me permite conectarme con los demás a través del inconsciente colectivo. La explicación de esto, que es bastante entretenido, decir cómo el nombre puede decir tanto de mí o mi fecha de nacimiento. Acá el concepto es cuántico y tiene que ver también con el concepto de Jung. Jung nos enseña que el inconsciente colectivo es lo que define al humano. Nosotros actualmente sabemos que el inconsciente toma de nosotros un 97% de nuestra realidad y solo somos conscientes un 3%. Quiere decir que mientras hacemos esta entrevista están ocurriendo muchas cosas entre nosotras, que somos vos la entrevistada y yo, y todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, según Jung, él decía que cuando nos llega un símbolo, el símbolo tiene detrás la información de todo aquel que se valió de ese símbolo. Entonces nosotros sabemos que en cualquier parte del mundo el dibujo del baño define el género. Vos ya sabés cuál es el de varón y cuál es el de mujer. Lo mismo pasa con las letras y lo mismo pasa con los números. Tienen una carga de todo aquel que lo ha utilizado antes. Cuando nosotros decodificamos el nombre y lo transmitimos en números, conectamos con el inconsciente mundial del número. Entonces todas las personas que tienen determinado nombre cuentan con determinada herramienta y por ende con determinadas situaciones a transitar. Entonces el nombre es como una melodía, ¿sí?, que nosotros vamos a decodificar dándole la nota musical que lo define. Entonces cuando vos te presentás, tu nombre genera en tu entorno una actividad cerebral. Esto lo sabemos a través de investigaciones biológicas, de aparatología, donde se sabe que el mantra, el sonido repetido del Padre Nuestro, el nombre, genera determinadas vibraciones en nuestro cerebro y en nuestras ondas cerebrales, y que esto va a definir entonces lo que me va a despertar una persona. Esto interpretado desde el concepto cuántico o electromagnético sería que de tu energía se desprende una frecuencia y una vibración que al reunirse con la mía genera una tercera energía que va a definir nuestro vínculo. Entonces, cuando una persona sabe para qué tiene un síntoma, sabe con qué herramientas cuenta, esto sería la posibilidad de conocer su nombre, va a poder entonces ser libre de salir de esa situación. El objetivo que yo persigo dentro de mi dinámica de trabajo puntualmente es sacar del rol de víctima al entrevistado. Una de las ideas es ya no utilizar más la palabra paciente, porque nos define como enfermos. Yo no creo en la enfermedad. Creo que hay un para qué, que la enfermedad me está denunciando algo, me está contando algo que tiene que ver con mi realidad, que cuando yo la escuche voy a salir de ese lugar. Cuando yo salgo de un lugar de dolor, puedo dar servicio. Mi objetivo es que la persona se enamore de sí misma, se conozca. Para eso me valgo de las herramientas que tengo. Dentro de estas herramientas podemos hablar de conceptos espirituales, como de conceptos cuánticos, como de sistema de creencias y sobre todo de biología. Porque el cuerpo tiene también un inconsciente colectivo del que se vale. Cada órgano define algo en la persona. Entonces, en mi consulta se viene a averiguar por qué repito siempre un patrón
de pareja, de trabajo, por qué no consigo lo que necesito, por qué mis necesidades básicas no están cubiertas. Entonces, en esto la pregunta es hacerlo desde un nuevo paradigma. ¿Para qué? ¿Para qué no consigo pareja? ¿Para qué no puedo quedarme embarazada? ¿Para qué no puedo encontrar la felicidad? Entonces, me voy a valer de que sepas quién sos vos dentro de tu grupo familiar, qué es lo que espera tu grupo familiar de vos, y para esto estamos dentro de una red inconsciente que se habla de transpersonal, de transgenealogía. Entonces estamos hablando del árbol genealógico. ¿Qué heredo yo? ¿Cuál es el programa a trabajar? ¿Qué es lo que espera mi grupo familiar de mí? Y cuando yo soy consciente de que quiero liberarme de esta situación, se hace el trabajo necesario para que no tengamos culpas, porque la culpa es una de las cosas que más enferman, que más nos resienten. Mi trabajo es que no haya codependencia terapéutica, que te lleves herramientas y puedas trabajar afuera con vos, y que estés encantado de ser quien sos, que puedas ver los logros que has tenido. Entonces la respuesta siempre está en la historia de la persona. No es fantasear con una realidad, sino qué tengo, qué traigo y cuál es la propuesta que quiero hacerme en mi vida. Entonces ahí estoy haciendo una estrategia. La propuesta es liberar a la persona de los yugos controladores de la familia, de los miedos, y esto no es cortar con la familia, sino es comprenderla para liberarla, que nadie me está fastidiando, que nadie me está maltratando, que no soy víctima del entorno, sino que hay una explicación coherente de para qué estoy viviendo lo que vivo. Entonces puedo hablar en términos científicos como en términos espirituales, como en términos simbólicos. Pero la idea es que va a ser una danza siempre con la persona que viene a entrevistarme, y juntas se hace un lenguaje en común. El tiempo que puede tardar una persona en liberarse de un conflicto o de un síntoma, que también genera un conflicto. Acá la pregunta es, el conflicto genera el síntoma, pero luego el síntoma me genera un nuevo conflicto, que es aprender a vivir con mi identidad de enfermedad o con presentarme como tal enfermo. Entonces el mundo de relación de esta persona pasa por las guardias de una clínica. Entonces empiezan a modificarse su medio ambiente y su grupo familiar empieza a aceptar la enfermedad. Entonces cuando esto ocurre, muchas veces empezamos a tener captadores de energía en donde mi identidad y mi carta de presentación se remite a mi enfermedad y yo ya dejo de ser yo. Entonces en mi área de trabajo, al salir del plan de víctima, la idea es que la toma de conciencia va a ser la que te va a liberar en el tiempo del conflicto. Hay personas que cuando tenemos una enfermedad crónica o un diagnóstico severo, un cáncer, por ejemplo, lo que sabemos es que la persona está sometida a un pensamiento repetitivo y que está para el grupo familiar. Nosotros le llamamos que está para la tribuna. Entonces se entrega a la aprobación del otro, necesita del amor y del aplauso del grupo. De esta manera la persona se alimenta de eso y se vale de la identidad que le da la familia, pero deja de tener una identidad. Muchas veces en las familias hay uno que es el asignado al cuidado de los otros, y muchas veces en la familia hay uno que está condenado a ser soltero, como la tía. ¿Por qué? Porque tiene el nombre de la tía tal vez, entonces se espera que sea como la tía. Entonces acá el entramado es meterme en el inconsciente y desprogramar el sistema de creencias, que no sos lo que esperan los otros que vos seas. Entonces, que te animes a saber quién querés ser. Entonces, cuando tomas conciencia, a veces esto es instantáneo. He visto personas que han hecho un cambio de vida inmediato, y he visto personas, en el caso de una enfermedad crónica, que merecen un poco más de acompañamiento terapéutico, porque necesitan una contención, un backup, un dejarse caer. Y este es el lugar del terapeuta: ser empático, comprensivo, jamás juzgar, pero eso sí, no poner a la persona en la vía de víctima, de pobrecito, de que también con la vida que has llevado. No, es tu historia tu ventaja comparativa. Es tu historia donde están las herramientas desde donde yo me voy a valer para que salgas del lugar en el que te encontrás. Hay personas que están como en un estado de ensoñación, que están dirigidas por los demás. Entonces,
Muchas veces cuando tengo una persona, en este caso nosotros creemos que el que tiene el diagnóstico es el que tiene el conflicto. Muchas veces el que acompaña al que tiene el diagnóstico es el que está sosteniendo esa realidad y no se permite verse, que es cuando la persona se enferma luego de que el diagnóstico ha desaparecido. Cuando la persona que yo acompañé ha fallecido o simplemente se ha sanado, tengo que volver a reestructurarme en mi vida. Y resulta que no tenía un plan, no tenía una estrategia para un después de esto. Y es ahí donde cae en una depresión, en una tristeza, en una melancolía profunda, porque se valía a sí mismo de la identidad que le generaba acompañar a alguien, toda su vida dependiendo del otro. Y estamos volviendo otra vez a esto que es: necesito de la aprobación del otro para contornearme, para saber quién soy. Entonces el tiempo depende de la persona. Lo que sí en mi tipo de trabajo es a veces confrontar, pero no llegando a la discusión, sino, a ver, sos quien tiene la oportunidad y cómo lo vamos a hacer. Es ahí donde se hace una estrategia con el otro, donde haya una suerte de plan sustentable, si se quiere, para salir del lugar del conflicto. El objetivo siempre es saber que cuando uno sale de víctima, en mi medio ambiente van a generarse cambios. Es imposible que tu toma de conciencia no genere un efecto en tu medio ambiente, porque los demás ya te han definido con una identidad, que vos empezás a cambiar cuando te haces cargo de quién sos. Y ya ahí no hay marcha atrás. Entonces, una vez que yo me conozco, no puedo ser la Coca Sarli que dice: ¿qué pretende usted de mí? No, yo ya tengo que saber quién soy, qué quiero para mí y qué se espera de mí en mi vida. Ya no para justificarme dentro de mi grupo. Se termina la argumentación y la justificación. El no es no, porque simplemente es no. No tengo que explicarlo. Y poder valerme a mí misma, no hacerme valer con los demás. Estar a gusto con la decisión asumida. Por eso el terapeuta que uno elige tiene mucho que ver con nosotros. Cuando llega alguien a mí es porque ya está en este área, ya comprende el lenguaje en donde yo no voy a decirte: pobrecito, yo te entiendo, sino, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces, cuando vos te das cuenta que tu historia de vida es hoy, tu estrategia para un futuro, donde podés colaborar con los demás porque tenés una experiencia, entonces cumplís una labor social. Y ahí ya no hay víctimas, nadie se enferma. El enfermarte tiene que ver con que hay una emoción que no resolves. El conflicto radica en que quiero una cosa y hago otra. Entonces, como el inconsciente es terriblemente inocente y va a intentar resolverte un conflicto, por ejemplo, no quiero ir a un lugar y tengo que ir, entonces tal vez haga un esguince. Porque mi inconsciente es tan claro conmigo que va a impedir que yo haga lo que va en contra de mi deseo. Bueno, los grupos con los que suelo trabajar son todos. Sí, cuando trabajo con chiquitos, trabajo con los padres, porque el nene está mostrando lo que los padres están guardando. Un síntoma en un nene lo único que hace es reflejar lo que está ocurriendo dentro del vínculo de los padres. Cuando una mujer queda embarazada, las distintas capas embrionarias que van a dar forma al bebé están nutriéndose de las hormonas y de las emociones de la madre, lo que quiere decir que el bebé tiene una base emocional que tiene que ver con el desarrollo de la madre en el momento del embarazo. Entonces a eso también en bioneuroemoción se le llama proyecto sentido. Entonces el varón que está con una mujer embarazada va a empezar a generar lo que luego van a ser las emociones del nuevo bebé. Todo lo que le pasa a la madre tiene que ver con la pareja y con la realidad en la que ella se encuentra. Nosotros cuando hablamos en términos de niños, contemplamos mucho el concepto biológico, que es el concepto de especie, ¿no? Los padres y los hijos, cómo se mueve esto, lo que se ha llamado constelación familiar, nosotros lo llamamos árbol genealógico. Nos vamos a meter dentro del árbol genealógico para ver qué es lo que el niño me está reflejando. ¿Qué es lo que esperé al ponerle el nombre que le puse? Porque si tiene un nombre del abuelo, créeme que voy a esperar inconscientemente que él haga las cosas del abuelo. ¿Cuál es el motivo por el que yo abordo tanto el nombre? Tengo el nombre de mis abuelas, de las dos. Durante mucho tiempo de mi vida, mi papá, al relacionarse conmigo, inconscientemente veía a su madre, y mi mamá veía a su madre, a mi otra abuela. Entonces, durante un tiempo de mi vida estuve haciendo cosas de ellas.
porque en mi inconsciente quedó plasmada la idea de que yo tenía que ser como mis ancestros. No es que mis padres quisieran eso, pero me han puesto el nombre de ellas. Cuando le pongo el nombre de alguien fallecido, el nene va a tender a tener actitudes que me van a reflejar a aquella persona. Estamos hablando siempre en términos inconscientes. Entonces, el niño es una célula funcional de los padres, no es un hecho aparte de ellos. Entonces, el nene me define a los padres. Los padres no pueden definir al nene. Cuando trabajo luego con adolescentes, ahí estamos trabajando también dentro del concepto familiar, pero ahí estamos viendo cómo se está manejando él en sus áreas de relación. Entonces tengo que ver también cómo maneja la sexualidad, cómo maneja sus vínculos, ¿no? ¿Cuál es su sistema de creencias? También estamos tocando un poco la identidad de los padres dentro de esto. Muchas veces los invitamos a los papás que sepan lo que está ocurriendo, porque es imposible que vengas con un hijo que tiene determinada situación y que pretendas que al cambiar él, no cambie tu relación con él. Entonces, cuando el nene se da cuenta que no hay un conflicto en esto y ella no tiene un conflicto con esto, no podés vos como madre tenerlo. Entonces, debe haber una coherencia dentro del grupo familiar. Entonces, el grupo de trabajo siempre es con los padres. Cuando trabajo con personas mayores, como personas mayores estamos hablando con personas de más de 60, 70, he trabajado con personas de más de 80 y es riquísima la experiencia, porque es riquísimo. Entonces, ahí la idea es ir desprogramando el patrón de la culpa, de la melancolía, de la tristeza crónica, siempre sabiendo que hay una propuesta de cambio. Entonces, cuando trabajo con adultos mayores, que lo disfruto muchísimo, se trabajan todas las áreas. Ellos son los que merecen un poco más de tiempo del acompañamiento, porque no es que haya mucho para trabajar, no necesariamente, sino que hay ganas de compartir. Y cuando el adulto mayor quiere compartir, tenemos un adulto mayor sano. Cuando trabajo con personas jóvenes, los que somos terapeutas sabemos que tenemos ciclos. Hay ciclos en donde vienen muchas mujeres con conflictos, hay ciclos donde vienen separados, hay ciclos donde vienen infidelidades, hay ciclos donde vienen enfermedades. Tenemos etapas, es como si la energía nos fuera marcando para que no lleguemos al agotamiento en nada, ¿no? Y en el caso de chicos adictos, ¿cómo sería el abordaje de la familia sí, sí. a un adolescente o a un adulto? Ahí depende de la edad. Yo contemplo que toda situación de adicción que ocurra en niños o en jóvenes que viven con sus padres es buena porque hay una red de contención. Cuando una persona es adicta y tiene 40 años, hay pocos que pueden sostener. Claro. Son pocos que se enteran, son pocos a los que les puede interesar, porque cada uno está en su ritmo de vida. Entonces, cuando se habla de que los chicos son adictos o que los chicos tienen conflictos sociales, yo en realidad aplaudo el conflicto, porque uno que está poniendo en evidencia es que los padres también tienen un conflicto. Entonces ahí es donde viene el padre y dice, yo no tengo un conflicto, y te das cuenta de que la persona muchas veces tiene un juicio de valores tan arraigado que hace una brecha de separación muy grande con su hijo. Una persona que es adicta, en realidad es adicta al pensamiento. En mi forma de trabajo entiendo que el pensamiento es nocivo para la salud cuando el pensamiento no es constructivo. Yo abordo el pensamiento puntualmente, el para qué de pensar como pensás. Cuando vos sostenés mucho tiempo un pensamiento, esa es tu realidad. Nosotros sabemos que vemos un noticiero o una película de terror y nos asustamos, porque el inconsciente, cuando ve algo, el cerebro ve algo, registra esto como una realidad. Quiere decir que todo lo que pasa en mi cabeza tiene una respuesta biológica. Exacto. Si yo tengo un pensamiento repetitivo, voy a tener un síntoma de este pensamiento. Si yo cierro mis ojos y me imagino que estoy corriendo, voy a tener pulsaciones elevadas, se va a activar el cortisol, van a pasar cosas en mi biología. De esto hay un montón de comprobaciones y de investigaciones biológicas. Entonces yo me voy a valer de todo. Nosotros nos han enseñado desde el concepto espiritual que el cuerpo no es importante. Esa es una mirada obsoleta de la religión o de la mirada de la evolución espiritual. Hoy, si vas a ser un ser espiritual, donde te quieras valer como tal, tenés que contemplar el placer físico y contemplar los valores del cuerpo. ¿Qué te dice el cuerpo? Claro. Entonces, antes se nos hacía rezar sobre piedras, o las personas se fustigaban. Hoy, si no contemplas el cuerpo, que es el reservorio espiritual, no comprendiste nada.
Entonces, si sos espiritual, bien. Si sos una persona que se vale con los valores del cuerpo, biológico, reflexivo, también bien, porque voy a poder trabajar con tu sistema de creencias, con tu programa. Mi área de trabajo es abordar a la persona desde un todo, pero que la vida cambie a partir de una entrevista. Nada puede ser lo mismo, si no nos sirvió la terapeuta. Bueno, mis cursos en general no son numerosos. En cuanto a lo que tiene que ver con el volumen de gente, tiene que ver con las charlas. Cuando se dan charlas, como en los congresos, ahí sí es muy bonito cuando son muchos, porque uno aborda a una persona, pero en realidad está haciendo el espejo de todos. Todo lo que yo le digo a alguien sé que está teniendo referencia a un efecto en el entorno. Nunca hay causalidades en los grupos que se reúnen. En el tema de los grupos, cuando doy cursos, prefiero que no sean numerosos porque ahí es donde yo puedo bajar a lo terapéutico, porque estás tocando el inconsciente de la persona. Abordo dos casos puntualmente de cursos, dos tipos de cursos. Uno tiene que ver con la energía, en el concepto cuántico, donde se utilizan los valores de la ciencia, y luego la percepción del campo, el para qué de la enfermedad, cómo funcionan los chakras. Entonces se hace un primer encuentro con la historia, con los principios, los fundamentos, las reglas, cómo las cosas empiezan a modificarse en mi sistema de creencias y a modificarme a mí en mi relación con los demás. Porque ahí es donde comprendo que cuando entra el concepto de la energía, que es el campo electromagnético, que es algo comprobado y estudiado, solo van a estar a mí los que son afines a mí. Y cuando tomo conciencia, muchos de los que estaban dejan de estarlo. Entonces mis tipos de encuentros son semanales para ir acompañando a la persona en todo ese proceso. Porque no sé, el curso cuando terminas no sos el mismo, porque asumiste un compromiso. En la segunda entrega del curso, en el segundo encuentro, lo que se hace son prácticas en camilla, la percepción del campo, que es sentir la energía en la mano, volver a jugar con esto. Se hacen ensoñaciones dirigidas. Y luego en la última es lo que nosotros llamamos iniciación, que es donde sumo el compromiso, en donde ya soy protagonista de mi vida. Por el otro lado, otra de las dinámicas que yo enseño ya desde hace muchos años, soy terapeuta más de 10, 12 años, tiene que ver con el abordaje del nombre y de mi fecha de nacimiento, que me instaura en un lugar de mi familia. Mi nombre define. El nombre es como si fuera un saco. Cuando me lo ponen es grande, con el tiempo va ajustando y luego puedo ya no valerme de mi saco, puedo ya no valerme de mi nombre porque lo he podido trascender. Pero nazco con un nombre para tomar las herramientas que el nombre tiene para mí. Como te llevas con tu nombre, te llevas con tu vida. Los apodos tienen mucho que ver. Entonces, ahí es donde vamos a entrar en el entramado inconsciente del número. Volvemos a hablar de Jung, hablamos de los principios, de Pitágoras, que fue quien es el maestro de la herramienta, y luego de esto hablamos del árbol genealógico, que es cuál es mi lugar dentro de mi árbol genealógico, de quién heredo un programa, de quién heredo una forma de ver la vida, por qué tengo esta melanco profunda constantemente, por qué determinada situación me saca. Esto no es tuyo, esto es de alguien de la familia en donde vos estás conectado inconscientemente, inclusive cuando esté fallecido, en donde voy a estar reaccionando por el otro. Aquí es donde tengo, por ejemplo, estos casos de mujeres que me dicen, mi pareja me va a engañar. Entonces vos me preguntas, ¿te engañó? No, jamás. ¿Te han engañado? No, nunca. Entonces esto no es tuyo. ¿A qué mujer de la familia han engañado para que vos lo tomes de una manera tan visceral? Como a las personas cuando les tocan bocina en la calle y reaccionan, pero no es para tanto. Toda reacción exagerada es la denuncia de un programa familiar. El miedo, la fobia, la angustia, la tristeza, la negación, el miedo a la carencia, el programa de carencia que tenemos en nuestro país, los problemas de desvalorización profunda, todo esto tiene que ver con nuestra familia. Entonces Jesús nos explicaba, ¿por qué toco el caso de Jesús? Porque es inconsciente colectivo, ha modificado el inconsciente del planeta, su presencia. Son 2000 años de hablar de esto. Entonces, él hablaba que hasta 4 generaciones pagarás tus pecados. Bueno, ¿de qué se trata esto? Es que si mi abuelo se ha muerto sin territorio o no ha tenido una casa propia, es muy probable que yo, que soy su nieta, voy a querer tener una casa propia.
y que ese es mi objetivo primordial. El tema es que cuando la persona llega con un conflicto vivo, que es un síntoma o una angustia profunda, porque no tiene su territorio o hay problemas en su casa, entonces ya es algo que uno tiene que desprogramar y trabajar para liberar a la persona de ese inconsciente que está siendo nutrido por alguien de la familia que tal vez ya falleció. Entonces tenemos dos oportunidades: o cargo con la familia y estoy en el lugar de víctima, o le doy luz a la familia. Cuando yo me hago cargo de quién soy en mi familia y a qué he venido, libero a mi descendencia, lo que es lo más bonito de este trabajo. Toda cosa que yo no resuelvo, mis hijos lo heredan. Toda cosa que yo resuelvo, mis hijos no lo tienen. Así de importante es el tipo de herramienta de autoconocimiento. En esta segunda son entre 9 y 12 encuentros, dependiendo de los grupos. Mi trabajo es hacer colegas. Mi trabajo es hacer personas libres de mí, que me cuestionen, que mejoren y que compartan lo que han aprendido para que todos nos nutramos. Las herramientas valen cuando se utilizan. Las herramientas sirven cuando se usan. Los libros pueden ser obsoletos si solo los uso en un conocimiento intelectual. La idea es bajarlo acá. Entonces, cuando tengo personas que me dicen, perdón, me voy a meditar, trae el estado de meditación al conflicto. Me valgo de tus sistemas, me valgo de tus valores, me valgo de lo que te gusta. Todo lo que a vos te guste a mí me sirve para trabajar con vos. ¿Para qué? Para que puedas abordar lo que te disgusta.